Quiero que cierres los ojos por un segundo. Intenta traer a tu mente el recuerdo más viejo que tengas. Puede ser algo pequeño, como una habitación, una voz, una sensación o incluso una foto mal enfocada. ¿Ya lo tienes? Ahora dime, ¿lo estás viendo desde adentro con tus propios ojos o lo estás viendo desde afuera, como si fueras una cámara que te graba a ti mismo? Guarda esa respuesta porque la vamos a necesitar en algún momento. La mayoría de las personas, cuando les preguntas cuál es su primer recuerdo, responden con algo que ocurrió entre los 3 y los 4 años, a veces a los 5, rara vez antes. Y casi siempre es algo muy específico. Puede ser un evento, caerse de algo, el día que nació un hermano, un viaje o algo con mucha carga emocional. Piensa en el tuyo. Probablemente tienes esa misma textura, borrosa en los bordes, muy nítida en el centro, como si el foco estuviera puesto exactamente en la parte que más sentiste. Y sí, así es, porque el cerebro no graba todo lo que vives como una cámara. Graba lo que considera importante. Y lo que considera importante tiene mucho que ver con las emociones. Si algo te sorprendió, te asustó o te generó algo muy intenso, es mucho más probable que quede. Pero ahí empieza el problema. ¿Te acuerdas de lo que te pregunté al inicio? Si lo veías desde afuera o desde adentro. Si lo estabas viendo desde afuera, déjame decirte que ese no es tu recuerdo. La mayoría de la gente recuerda sus primeros recuerdos en tercera persona. Te ves a ti de pequeño en la escena, como un personaje 3D. Pero eso es extraño, porque si realmente estuviera reproduciendo lo que viviste, lo verías desde adentro, con tus ojos, no con los ojos de una cámara imaginaria que nunca existió. Esa perspectiva de tercera persona es una pista de que el recuerdo fue reconstruido, no recordado. Y ahí está la diferencia. Durante mucho tiempo se pensó que la memoria era como una grabadora. Algo pasaba, se guardaba y cuando lo recordabas lo reproducías. Eso es completamente falso. La memoria es más parecida a un escritor que a una cámara. Cada vez que recuerdas algo, no estás reproduciendo un archivo, estás reconstruyéndolo. Tu cerebro toma fragmentos, los combina con lo que ya sabes, con lo que sientes en ese momento, con lo que te han contado y arma una versión coherente. El problema es que esa versión coherente no siempre es la versión real y cada vez que recuerdas algo lo estás modificando un poco. Se llama reconsolidación. Básicamente, recordar es editar. Entonces ese recuerdo que tienes de cuando eras chico y que has recordado 1000 veces, cada vez que lo trajiste a la mente lo cambiaste un poco, sin darte cuenta y sin querer. Ahora, ¿alguien de tu familia te ha corregido un recuerdo alguna vez? O sea, que te dijeran cosas como estas. Si te ha pasado, ahora sabes exactamente por qué. Los recuerdos falsos. En los años 90, la psicóloga Elizabeth Loftus hizo uno de los experimentos más raros en la historia de la memoria. Tomó adultos y con ayuda de sus familias les planteó un recuerdo completamente inventado. Les dijeron que de niños se habían perdido en un centro comercial y que un extraño los había ayudado a encontrar a sus papás. Nunca ocurrió, fue inventado desde cero. Y aún así, el 25% de los participantes no solo lo recordó, sino que empezó a agregar detalles propios, descripción de la ropa del extraño, cómo se sintieron, qué dijeron sus papás cuando lo encontraron, recuerdos vívidos, emocionales, con detalles específicos de algo que nunca pasó. El cerebro no filtra entre lo que viviste y lo que te contaron que viviste. Si tienes suficiente contexto, suficiente emoción y te lo repiten las veces suficientes, lo adopta como propio. Y esto no solo pasa en laboratorios. Piensa en esto, en los sistemas judiciales de todo el mundo, el testimonio de un testigo ocular se considera una de las pruebas más sólidas que existen. Yo lo vi con mis propios ojos. Pero los estudios muestran que los testigos oculares se equivocan en más del 70% de los casos en detalle clave. Color de ropa, altura, orden de los eventos, lo que alguien dijo exactamente. No porque mientan, sino porque su cerebro, bajo estrés, reconstruyó la escena igual que hace con cualquier otro recuerdo, con errores incluidos. Hay personas inocentes que han sido condenadas porque alguien jura recordar algo que su cerebro simplemente lo inventó. Eso es lo que tu memoria es capaz de hacer. Ahora, ¿tienes fotos de cuando eras bebé o videos que tus papás guardan y que has visto 1000 veces? Hay investigaciones que muestran que muchos de los recuerdos que tenemos antes de los 4 años no son recuerdos reales, son reconstrucciones a partir de fotos que vimos repetidamente. Tu cerebro vio la foto tantas veces, escuchó esa historia tantas veces que eventualmente la adoptó como una memoria episódica, como si hubieras estado ahí viviendo ese momento. Técnicamente sí estuviste, pero no lo recuerdas la foto. Es una diferencia enorme y casi nadie lo nota porque la sensación del recuerdo es exactamente igual. Ahora, un dato curioso. Acá hay algo que mucha gente no sabe. El primer recuerdo no aparece a la misma edad en todas las culturas. Los niños maori en Nueva Zelanda tienen en promedio el primer recuerdo más temprano de cualquier grupo estudiado, alrededor de los 2 años y medio, casi un año antes que el promedio de niños en culturas occidentales. ¿Por qué? Porque en la cultura maori la narrativa familiar es central. Los adultos constantemente cuentan historias del pasado con los niños. Los incluyen en esas historias. Les preguntan qué recuerdan
recuerdan los animan a describir sus experiencias. Esto le da al cerebro del niño las herramientas para codificar esos momentos como memorias recuperables. El primer recuerdo no depende solo de tu biología, depende de si alguien te enseñó a recordar. Y justo cuando crees que el problema es que todos recordamos mal, existe un grupo pequeñísimo de personas que recuerdan casi todo. Se llaman hypertimesia o memoria autobiográfica altamente superior. Son personas que pueden decirte qué hicieron el 14 de marzo de hace 2 años, qué comieron, qué escucharon o cómo estaba el clima. Pero hay algo que nadie espera. Estas personas también tienen recuerdos falsos. ¿Recuerdan más? Sí, pero no recuerdan mejor. Siguen confundiendo detalles, siguen reconstruyendo escenas, siguen siendo vulnerables a la sugestión. Eso destruye la idea de que si tuvieras mejor memoria, recordarías con más fidelidad. No funciona así. Más memoria no es igual a más precisión, porque el problema no es la cantidad, es el proceso. Y a ver, ¿por qué los bebés no recuerdan? Esto tiene una explicación concreta. El hipocampo, que es la estructura del cerebro más importante para formar memorias episódicas, o sea, memorias de eventos con contexto, tiempo y lugar, no termina de madurar hasta alrededor de los 3 o 4 años. Antes de eso, los bebés sí aprenden, sí forman memorias emocionales, de habilidades, de asociaciones, pero no pueden formar el tipo de memorias que dice, el martes, en ese lugar, pasó esto. También hay otro factor, el lenguaje. Para poder guardar un recuerdo como historia, necesitas palabras con qué construirlo. Sin lenguaje suficiente, el cerebro no tiene las herramientas para codificar la experiencia de una forma que pueda recuperar después. Por eso los niños maori recuerdan antes, no porque su hipocampo madure más rápido, sino porque tienen el lenguaje y el contexto narrativo para aprovecharlo antes. Entonces, volviendo a tu primer recuerdo, puede que haya ocurrido exactamente así, o puede que lo hayas reconstruido a partir de una foto o algo que te contaron. La cosa es que no hay manera de saberlo con certeza. No existe un modo de verificar si lo que tienes en la cabeza es la versión real o la versión editada. Y eso aplica no solo para el primer recuerdo, aplica para básicamente cualquier cosa que hayas vivido hace mucho tiempo. La memoria es una historia que tu cerebro te cuenta sobre quién eres, y como toda historia, tiene ediciones. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primer recuerdo? Te leo en los comentarios. Bye bye.